Bienvenidos a Diego Humanidades. Hoy vamos a hablar del periodo posclásico en Mesoamérica. Comencemos. Los cambios ocurridos tras el colapso de Teotihuacán entre el año 600 y 650, Montalbán en el año 750 y las guerras de exterminio protagonizadas por las ciudades-estado mayas entre los años 800 y 900 no condujeron a transformaciones profundas como para que podamos hablar de un nuevo tipo de civilización en el posclásico. Uno de los procesos más complejos ocurridos después del clásico fue la reubicación de la población. Al menos el 80% de la población teotihuacana abandonó su ciudad para vivir en villas de menor tamaño o para emigrar al Golfo de México o hacia el Istmo Centroamericano. Esto ocurrió en el año 700, entre los años 600 y 699, o sea, el siglo séptimo. Buena parte de la población maya abandonó la selva también durante ese periodo. Migraciones similares eran frecuentes durante el periodo posclásico temprano que, que ocurre entre el año 900 y termina en 1168. Hay dos tipos de causas, las crisis políticas y el crecimiento de la población. Pero ya vamos a cambiar de tema. Hablaremos ahorita de los chichimecas y, y los pueblos que descendieron de ese pueblo. En la Sierra Madre Occidental y en el Bajío había pueblos de agricultores que tenían un patrón de ocupación bastante disperso y poblaban villas de mediana magnitud. En esas había muros defensivos, algunos palacios y pequeñas pirámides. Todo ello de una escala menor a la observada en otras zonas de Mesoamérica. Este pueblo se asentó en Teotihuacán cuando este perdió más del 80% de su población. Teotihuacán fue definitivamente abandonada en el año 900. Ahora vamos a hablar de los oltecas. Desde el año 700 habían llegado a la meseta central algunas manifestaciones culturales de origen maya. Y vamos a aclarar el siguiente punto. No parece que hayan sido los mayas quienes emprendieron estas largas migraciones, sino que fueron mercaderes de la zona de la Chontalpac, en Tabasco, quienes se movían de norte a sur para encargarse de las rutas de comercio abandonadas por Teotihuacán. A este grupo se le denominó putunes en la historiografía de la era prehispánica. Estos llegaron a la península de Yucatán. Entre el año 750 y el año 900 llegaron los contingentes de la primera migración a Chichén Itzá, entonces conocida como Usil Abnat. En el siglo X, un nuevo grupo de putunes llegó a la ciudad, cambiando el nombre de la ciudad al que hoy conocemos, además de duplicar la extensión territorial de la ciudad. Hoy sabemos que el nombre de Tula se utilizó para diversos sitios que tenían en común ser importantes ciudades cuyo linaje gobernante remontaba su origen a Quetzalcóatl, siendo la más importante la que se encuentra hoy en el estado de Hidalgo, cuyo caso dio lugar a su abandono en el año 1168. Después de esto, los toltecas que sobrevivieron al abandono de Tula se aliaron con los toltecas de Cholula, dando origen a varios pueblos que tenían sus ciudades en el Valle de México. Por mencionar, diría México Tenochtitlán con los mexicas, Azcapotzalco con los tepenacas y Saltocan con los otomís. En 1318 se fundó la ciudad de Texcoco, que 100 años después sería de las más importantes de Mesoamérica. Por ese momento los mexicas no habían podido fundar su propia ciudad, siendo capturados en el año 1320 en la zona de Chapultepec por los tepenacas. Finalmente, después de varios años, en el año 1345 fundaron lo que hoy es la Ciudad de México, antiguamente México Tenochtitlán. Por esa época los tepenacas andaban en su época de oro. En 1367 atacaron y derrotaron a Culucan, el último gran señorío de los toltecas después de la caída de Tula. En 1371 el famoso Tezosomoc conquistó Tenayuca y 4 años después hizo lo mismo con Chimalhuacán.
Los mexicas en 1376 proclamaron rey a Campechicle de la Casa Real de Culhuacán, refugiado en esos momentos en Coatlichán. El poderío de los tepenacas era imparable, cosa que preocupó a Ixtlilxóchitl, señor de Texcoco. En 1418 finalmente Azcapotzalco y Texcoco se enfrentaron en una gran batalla que perdió Texcoco y acabó con la muerte de su rey, Ixtlilxóchitl. De, de los pocos texcocanos que sobrevivieron, uno de ellos fue Netzahualcoyotl, cuyo nombre significa coyote que ayuna o coyote hambriento debido a las penurias que, que, tuvo que pasar durante su vida al Valle de Puebla. En ese momento, Azcapotzalco contaba con aliados a un par de jóvenes estados. El primero era Tlatelolco y el segundo Tenochtitlán, pero esa situación cambiaría después. Los primeros tlatoanes mexicas, así llamados por, así se llamaba a los máximos dirigentes nahuas, y significa el que habla. Tuvieron que rendir tributo a Azcapotzalco, a Campechicle, que gobernó de 1376 a 1396, participó activamente en las conquistas tepanecas de Xochimilco, Mixquic y Cuitláhuac y Cuauhnáhuac, que hoy es Cuernavaca. Huitzilhuitl, que lo sucedió de 1396 a 1417, dirigió al ejército mexica la conquista de Saltocan en el inicio de las hostilidades contra Texcoco. Durante el gobierno de Chimalpopoca, que gobernó de 1417 a su muerte en 1427, ocurrió una crisis de sucesión. En Azcapotzalco había muerto Tezozomoc y el trono quedó en manos del hijo menor, Tayetzin. Inconforme, el primogénito Maxtla derrocó a su hermano. Los mexicas se vieron implicados en un intento fallido de restaurar a Tayatzin, lo que tuvo como consecuencias la presión y asesinato de Chimalpopoca. Asesinado Chimalpopoca y cansados de los excesivos tributos que Azcapotzalco les imponía, los mexicas entraron en contacto con Netzahualcoyotl, refugiado en el Valle de Puebla, y forjaron una alianza con el fin de derrotar a Azcapotzalco. También lograron la neutralidad de Tlacopan, ciudad tepaneca que discrepaba de las políticas de Maxtla. Todo esto ocurrió con el nuevo tlatoani mexica, de nombre Itzcoatl, que gobernó de 1427 a 1440. La alianza tuvo éxito. Azcapotzalco fue finalmente derrotada en 1428. 6 años después, en 1434, Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan formaron la Triple Alianza. El sucesor de Itzcoatl, Moctezuma I el Wilcamina, que gobernó 29 años de 1440 a 1469, inició la expansión mexica. Estableció la práctica de las guerras floridas que, aclaro otro punto, eran guerras pactadas, no eran guerras de expansión, eran guerras pactadas, con el objetivo de tomar prisioneros para el sacrificio. Las primeras conquistas de su reinado fueron la zona tlahuica de las Cañadas de Morelos y la zona otomí de Xilotepec. Entre 1450 y 1455, Moctezuma I tuvo que hacer frente a la gran hambruna como consecuencia de una sequía que ocurrió durante ese periodo de tiempo. Con ayuda de su aliado texcocano Netzahualcoyotl, conquistó Chalco en 1465 y Tepeaca en 1466. Además, construyó un acueducto para llevar agua potable de Chapultepec a México. Ambos elaboraron códigos legales que regían la vida de sus estados a su cargo. El sucesor de Moctezuma I, Axayacatl, que gobernó de 1469 a 1481,
sometió Tlatelolco definitivamente en 1473. No pudo someter a los tarascos aun cuando realizó dos campañas en su contra. Tizoc, cuyo reinado fue muy breve y duró 5 años, que fue de 1481 a 1486, conquistó Tuxpan en Veracruz y Yancuitlán en la Mixteca. Murió envenenado. Su sucesor, Ahuitzotl, que gobernó de 1486 a 1502, celebró, celebró su coronación con el sacrificio de 80.000 prisioneros huastecos. No exagero, las fuentes de esa época confirman este dato. Después, durante la campaña en la Huasteca, conquistó Oaxaca entre los años de 1494 a 1498 cuando llegó a Tehuantepec. Después conquistó con gran dificultad lo que hoy es el estado de Guerrero, destacando la conquista de Teloloapan como una de las más sangrientas que tuvo que hacer durante su reinado. Moctezuma II Xoyocotzin, su sucesor, no hizo grandes conquistas. Al igual que su antecesor, trató de someter a los tarascos y no pudo. Y su única gran actividad militar la hizo contra los tlaxcaltecas, que fue un fracaso. Y después hablaré del final de su gobierno, ya que el resto de su gobierno es la conquista española. Gracias.